Los motivos por los que acudir a urgencias a partir de la semana 37 son contracciones fuertes, seguidas y regulares. ¿Esto qué quiere decir? Son contracciones de parto, en periodo activo de parto. Si tenemos contracciones de pródromos o preparto, no es necesario acudir al hospital. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Pues bien, las contracciones de preparto o de pródromos de parto son aquellas que aún son un poquito irregulares, no son muy intensas y además ceden con el reposo. ¿Qué podemos probar? Probar a relajarnos, a que nos den un masaje relajante, a meternos en la ducha para intentar calmarnos, a intentar buscar técnicas de relajación y ver si esas técnicas de relajación nos disminuyen la frecuencia e intensidad de las contracciones o por el contrario, aquello sigue a tope. Además es que vosotras vais a saber, porque si estáis ahí, que si sí, que si no, que si son contracciones de parto, que si no lo son, no lo sé, no estoy muy segura, muy tal, lo más probable es que no lo sean, porque cuando sean, de la intensidad, de la frecuencia y demás, seguramente lo sabréis. De todas formas, en caso de duda, siempre podéis ir al hospital y descartar, y en el caso de que las contracciones que tuvierais no fueran de parto, en ese caso os mandarían de vuelta a casa y sabríais que ese tipo de contracciones no os han puesto de parto aún. En cualquier caso, ¿cuánto tiempo tengo que esperar con contracciones fuertes, seguidas y regulares en casa? Porque claro, si estamos 5 minutos que nos vienen 2 seguidas ahí continuas, 10 minutitos así con esas contracciones seguidas y después se paran, no sirve de nada. Tenemos que estar, en el caso de las primíparas, durante al menos un par de horitas con este tipo de contracciones fuertes, seguidas y regulares, cada 5 minutitos y duran sobre minuto, minuto y medio, son intensas. En el caso de las secundíparas, y como lo más probable es que el parto sea un poquito más rápido, con una horita de este tipo de contracciones ya podríais acercaros al hospital y sería posible que estuvierais de parto. De todas formas, yo siempre recomiendo que paséis el mayor tiempo posible en casa, siempre y cuando no haya riesgos, porque en casa tenéis un ambiente más tranquilo, más relajado y os puede ayudar a llevar mejor el dolor de esas contracciones. ¿Qué más motivos para acudir a urgencias? La rotura de la bolsa. ¿Cómo puede ser el agua que sale de la bolsa? Puede ser o bien de color clarita, puede ser de color teñido, de aguas meconiales que se llaman, que pueden ser de color marrón, verde o amarillentas. Estos 3 colores son que las aguas ya no son claras, ya no son agua transparente. Y luego la tercera opción sería que fueran sanguinolentas, con un poquito de sangre. Bien, en caso de que la bolsa sea de color clarito, de que el agua sea clarita, transparente, en ese caso vamos a anotar la hora en la que hemos roto la bolsa y podemos prepararnos tranquilamente en casa, ducharnos, preparar la mochilita, lo que sea, y acercarnos al hospital. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en el caso de que rompiéramos la bolsa pero fuéramos estreptococo positivo, en ese caso tendríamos que ir enseguida para que empezaran con la dosis de antibiótico. Y si son sanguinolentas, ahí sí que pitando al hospital. Es importante que sepáis que las aguas meconiales son indicador de que el bebé se ha hecho caca dentro. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido un momento en el que el bebé no ha estado a gusto ahí dentro y por tanto, en cuanto lleguéis al hospital, van a tener que induciros el parto directamente. Al igual que con las aguas claritas, van a esperar unas 12, 24 horas o incluso en algunos hospitales creo que 48, dependiendo de los protocolos del hospital, a ver si os ponéis de parto de manera espontánea, es decir, vosotras mismas, si la rotura de la bolsa provoca contracciones, y sin embargo, en el caso de que sean teñidas, en ese caso os inducirían el parto para finalizarlo lo más pronto posible, porque ha habido algún momento en el que el bebé no ha estado a gusto. Y en el caso de que fueran sanguinolentas, verían a ver cuál es el motivo por el que se está sangrando, y si fuera algo urgente, pues provocarán el parto lo más pronto posible, y si no, pues si pueden esperar, esperarán. Así que para que os quede claro el porqué de ir más pronto o más tarde en función del color del líquido de la bolsa. Después también hay otra opción que es un sangrado mayor que una regla. En algunos casos, cuando empecéis a dilatar, sale un poquito de moquito con un poquito de sangre, un poquito de manchadito. En principio ese no es preocupante, pero cuando es un sangrado tipo regla, es decir, abundante, en ese caso sí que tendríamos que acudir al hospital.
¿Por qué más motivos? Por una tensión alta. Y me diréis, ¿y si no tengo tensiómetro en casa? ¿Cómo narices voy a saber yo si tengo la tensión alta o no? Pues bien, da una serie de manifestaciones bastante claras, que son dolor muy fuerte de cabeza, visualización como de destellos luminosos y a veces también dolor muy fuerte, muy intenso, como si fuera una puñalada. A mí nunca me la han dado, pero eso es lo que dicen, ese tipo de dolor tan fuerte y tan intenso en la boca del estómago. No es ardor, ojo, el ardor es como si fuera ahí reflujo, un poquito de quemazón y demás, y esto es un dolor fuerte e intenso. En ese caso nos tendríamos que acercar al hospital porque lo más probable es que tuviéramos una hipertensión. ¿Por qué más motivos acudir al hospital? Un dolor muy fuerte y muy agudo que no identificamos como una contracción. La contracción, ¿cómo duele? Pues es un dolor que suele darse en la zona abdominal, en la zona de los riñones y un poquito generalizado por la zona de abdomen y espalda. Luego ya se generaliza un poquito más. Pero un dolor agudo que no interpretéis como eso. Ah, bueno, y otra cosa, claro, que en la contracción la barriga se pone dura. Si es otro tipo de dolor, entonces nos acercamos a urgencias también. ¿Por qué más motivos? Si tenemos fiebre, sobre todo de más de 38 grados. Si tenemos un poquito de febrícula, habría que consultar, porque hay algunas veces pues, que hemos tenido algún tipo de reacción a alguna vacuna, podría ser, o alguna otra cosa. Pero en cuanto sea más de 38 grados, ya sé que es una infección importante. En cualquier caso, habría que consultar también si fuera un poquito de febrícula. Quizá a nuestro médico de atención primaria, nuestra matrona de atención primaria y no tanto a urgencias del hospital, pero ya es un signo de que algo hay. Y después, otro motivo por el que acudir al hospital es el no notar moverse al bebé. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar sin notar moviéndole? Pues bien, vosotras sabéis el ritmo de movimientos que lleva vuestro bebé. También tenéis que ser conscientes que en el tercer trimestre los bebés reducen el movimiento porque tienen menos espacio, son movimientos diferentes, son movimientos más bruscos, movimientos que te pegan un culazo, un codazo, una patada, pero siguen siendo movimientos intensos. Si veis algún cambio en ese tipo de movimientos muy llamativo y que de repente se paran, entonces vamos a hacer diferentes pruebas antes de alarmarnos. Una, estimulación manual, vamos a mover así la barriguita a ver si reacciona. Nos vamos a colocar de ladito izquierdo, vamos a colocarnos de ladito izquierdo y vamos a ver si se mueve o no se mueve. Y también vamos a tomar un poquito de azúcar, puede ser una tabletita de chocolate, una bebida azucarada, lo que veáis. Y esperar un poquito a ver si se mueve. Si con estas tres cositas veis que no se mueve, entonces nos acercamos a urgencias para ver qué es lo que pasa. Y en principio esos son todos los motivos por los que acudir a urgencias a término. Importante, si tiramos el tapón mucoso no es necesario acudir al hospital. ¿Por qué? Porque el tapón mucoso es una barrera que ha creado el cuerpo para evitar que entren las infecciones en la zona del útero. ¿Qué pasa? Que en cuanto el cuello del útero empieza a borrarse un poquito y a dilatarse con las contracciones, aunque no las hayamos casi ni notado, se cae, ese tapón mucoso se cae. Hay veces que lo vais a ver, hay veces que no lo vais a ver. En cualquier caso, el útero no queda desprotegido, aún está la bolsa de líquido amniótico y eso no es un signo de que nos vayamos a poner de parto. Hay mujeres, primero, que ni lo han visto y otras mujeres que lo han visto y han parido a las semanas de haber tirado el tapón mucoso. No es un motivo de consulta, podéis decírselo a vuestra matrona como título informativo, pero no como motivo para alarmarse o acudir a urgencias. Espero que esto os solucione las dudas en cuanto a ¿cuándo me voy a urgencias? ¿En qué momento? De todas formas, siempre y ante la duda, pregunta a tu matrona o a tu ginecólogo y si no, te puedes acercar si tienes dudas de si realmente estás poniendo de parto o no lo es. Pero creo que con este vídeo os sirva para hacer ahí un cribado de por qué debéis de ir y por qué no sería necesario.